Le voy a preguntar al ministro de Educación de la Nación si realmente alguna vez le gustó el rock, porque la gente cree que esta gente nació de un repollo y que no le gustó nunca el rock y nunca hicieron otra vida. Para mí no, ¿eh? Para mí sí. Bueno, tiene cara de rockero, tiene una buena sonrisa. El tipo que tiene una buena sonrisa tiene que haber escuchado por lo menos a Pink Floyd. Nicolás, ¿está allí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo? Buenas tardes. Escúcheme, ¿escuchó rock o no? Tamara dice que no, yo digo que sí. ¿Ves? Escucho rock todavía. ¿Ves? Escucho rock. Pero Desde bueno, el rock nacional al rock internacional, por supuesto. Al rock latinoamericano, creo que tenemos también ahí una tradición desde Argentina que ha marcado todo nuestro... ¿Pero qué le gusta el rock latinoamericano? Para el rock latinoamericano a mí se me vienen los jaivas a la cabeza. No, un poco, vos fuiste un protagonista también, ¿no? ¿Escuchabas Sumo? ¿Vos escuchabas Sumo? En mi adolescencia, de vez en cuando uno escucha Sumo también, y después desde ahí hasta Soda Stereo, Virus. le gustaba más Abuelo de Soda. la Nada. ¿Le gustaba más Soda Stereo o Sumo? La verdad, tengo que decir la verdad. Sí, la verdad. Yo soy un poco más joven. En el momento era un poco más joven. Ya a Sumo lo agarré. Ya no tan. Ya con el todos protagonismo fallecidos que tenía. estaban. No todos fallecidos. No hables así. Bueno. ¿Qué vas a decir al tipo todos fallecidos? No, quiso decir Soda, pero viste que es muy políticamente correcto, Trota. No quiso decírtelo. Es nunca mejor. No, pero sí he escuchado, y también uno termina escuchando el rock de la década del 70, ¿no? Muchas veces, desde Sui Generis, Serú Girán, cada una de esas cosas a uno lo ha marcado en su adolescencia también. Una cosa te quería preguntar, yo la primera pregunta que pensé es, el puesto que te tocó, porque quiero saber cómo se maneja la política, porque acá las entrevistas son de otra forma. Entonces yo decía, el puesto que te tocó, ¿es algo que anhelaste alguna vez o un día llegaste a tu casa y le dijiste a tu germo, no sabes, me pusieron en educación, amor, no sé lo que me tocó, me acaban de dar el ministerio? ¿Fue como una sorpresa o es algo que toda la vida dijiste, ay, no me quiero ir de este mundo sin ser ministro de Educación? No toda la vida, ¿no? Pero sí en los últimos 5 o 6 años venía trabajando principalmente todos los temas educativos, vinculado a educación, vinculado al mundo del trabajo, y en todo lo que fue el proceso electoral del Frente de Todos, yo fui uno de los coordinadores de los equipos técnicos que llevamos adelante la coordinación de las distintas propuestas de gobierno, y también muy abocado a lo que era la propuesta educativa que iba a llevar adelante nuestro gobierno, que por supuesto sufrió algunas modificaciones a partir del impacto de la pandemia. Ahora, cuando a vos te toca, por ejemplo, ser, que decís, bueno, ministro de Educación, ¡ay, Dios mío, me tengo que leer todo lo que haya dicho Perón en alguna vez sobre la educación! ¿Cómo es que trabajás? Porque es un gobierno el que te está poniendo como ministro de Educación y vos decís, bueno, ¿cuáles son las reglas, chicos? ¿Qué tengo que decir que sí? No, yo creo que ahí una de las claves... Perdón, aclaro la pregunta porque se supone que el ministro de Educación sos vos, o sea, no es que Alberto te va a decir, bueno, mira, queremos que... O sea, no hay hay una cosa que sos vos el que sabe, digamos. No, y hay un esquema también con las características que tiene el presidente, de cómo él trabaja, de un esquema de fuerte libertad a lo que debe ser el desarrollo de la agenda de trabajo. Yo creo que es muy importante la conformación también de los equipos, con distintas trayectorias, distintos orígenes, para poder fortalecer las distintas responsabilidades. Nosotros del Ministerio de Educación Nacional tenemos por un lado a cargo todo lo que es la educación obligatoria en un país federal como el nuestro, ¿no? Que hay que articularlo mucho con cada una de las jurisdicciones educativas, y por supuesto también todo el despliegue de la educación superior, que es la educación universitaria, también con un marco de articulación, porque tenemos un sistema universitario muy robusto, federal, pero también a partir de lo que es la tradición de nuestro sistema universitario, con una fuerte autonomía. Entonces también ahí implica un esquema de... Ay, la autonomía es horrible, yo no la soporto. Perdóname, Tamara, no, perdóname. No, si yo fuera ministro, yo digo, chicos, acá vamos a hacer esto, y a la primera provincia que se me pone de culo, yo te juro, a mí me agarra un ataque. Es decir, porque llega un momento que decís, no puede ser que no nos podemos poner de acuerdo nunca los 24. Bueno, pero te quiero decir, Roberto, a mí, qué paciencia que tienen, Dios, yo no aguanto. Desde que asumimos todas las resoluciones que se tomaron en el marco del Consejo Federal, que es una institución creada por la Ley de Educación Nacional, donde se articulan las decisiones del sistema educativo, todas fueron por unanimidad. Y obviamente implicó mucho trabajo, porque no es que la unanimidad nace, hay que construirla, ¿no? Y en las 24 jurisdicciones educativas, que son las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires,
hay distintas miradas, ¿no? Que tratamos de generar un espacio común y mucho más en un momento tan difícil para el mundo y para la Argentina en particular, que es la pandemia y lo que implicó en el 2020 la suspensión de las clases presenciales. Ay, no puedo que más. fue algo muy No, bueno, acá Pero- acá hay un problemazo. Acá Trota. tenemos una grieta Acá tenemos fuerte. una grieta, Trota. Sí. Porque Sí. Tamara, que no ve las horas de que vuelva al colegio. de que el nene vuelva al colegio, y yo, que soy súper paranoico, que estoy en un colegio, un colegio así, por supuesto privado, que te cobra lo mismo si es presencial que si no, o sea, pese a que se ahorran Sí, un montón de plata, claro. no importa, vos te siguen cobrando lo mismo. Sí. Yo tengo la paranoia que digo, bueno, chicos, pongamos cuando, no sé, ¿alguien va a defender a mis pibes si les pasa algo? Él no quiere que vuelvan las Yo clases. soy muy paranoico con Yo eso. sí quiero. Tenemos hijos de la misma edad, aclaremos. Claro, sí, pero a mí me da como que yo el día de mañana le pasa algo a Lorencito, a Esmeralda, ¿qué me va a decir la directora? Nada, ¿qué me va a decir el gobierno? no. Nadie me va a decir, no, lo que pasa a Peti que bueno, los pibes se enferman. Yo digo, ¿qué? No, que sigan presencial. Nosotros No presencial. ahí tenemos que transitar una presencialidad cuidada, con protocolos. La escuela no va a ser la misma que en marzo del año pasado, antes de la pandemia, pero tenemos que avanzar. Pero no te olvides que esos pibes, perdón que defienda mi posición, Sí. pero no te olvides que esos pibes están viendo de alguna forma un país que no se termina de poner de acuerdo, con millones de fiestas clandestinas, con todo, que viste que el gobierno está con las amarras tratando de frenar como un caballo loco a una gente que todo el tiempo están haciendo cualquiera. Y yo digo, Bueno. si no pudimos con eso, ¿vamos a poder con los pibes en el aula? Con los pibes en el aula comprobamos el año pasado que es posible un regreso seguro, porque el año pasado la mitad de las provincias tuvieron presencialidad en los últimos años del primario y del secundario, ¿no? Y todo eso empezó el 10 de agosto con la provincia de San Juan, que volvieron 12.500 chicos a clases en aquel momento. Y así sucesivamente, no fue un número importante en cantidad de estudiantes, pero sí en comprobar que es posible un regreso con protocolos, que es lo que estamos reafirmando. Obviamente tiene que haber una realidad epidemiológica que lo haga posible. No podemos estar en la realidad que hoy están los países más impactados, como está pasando con el Reino Unido, por ejemplo. Pero ¿y qué serían, entonces, en Seguimos nuestro teniendo- caso, qué cambios, qué tienen que hacer los chicos? Digo, ¿qué le tengo que decir a mi hijo antes de ir al colegio? ¿Qué le tenemos que meter? Primero se lo van a decir bien en la escuela, pero van a estar los bancos separados, van a estar las aulas ventiladas, va a tener que usar el tapaboca en todo momento, hay una cuestión de higiene, las maestras y maestros, según el nivel en el grado que estén, van a sostener ese distanciamiento. Y además, nosotros estamos iniciando el proceso de vacunación prioritaria a nuestros docentes, que eso va a ir permitiendo intensificar la presencialidad a lo largo de este año, ¿no? Y eso también es muy importante, tenemos que vacunar Claro. 1.450.000 docentes y no docentes, proceso que se va a iniciar en... Ese es el tema que pasa con pues yo no lo entiendo bien. Eso es lo que pasa con los sindicatos que dicen, che, flaco, yo no te empiezo el 17 de Y se febrero arriesgan. porque no estamos listos. No, bueno, nosotros le estamos diciendo a los sindicatos, eso lo dice en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, ¿no? por eso te digo, hay Pero como nosotros- dos fechas. La ciudad de Buenos Aires es una, entonces digo, bueno, ¿y eso cómo lo ves? No, nosotros creemos que con protocolos se puede regresar de manera segura aplicando los protocolos en los distintos puntos de nuestro país. E ir avanzando en la vacunación que se va a iniciar en el mes de febrero, que estamos esperando que lleguen las dosis que ha adquirido el gobierno nacional y tenemos todo listo con las provincias para poder empezar a desplegar con la mayor rapidez posible la vacunación de nuestros docentes. Y ese es el desafío que tenemos de cara ¿Nuestros al docentes año- te referís a los de la provincia de Buenos Aires? Porque, ¿qué hay? Como dos docentes, están como los docentes de Cava y los docentes de normales, digamos, de todo el país. ¿Cómo es la No, historia son esa? todos, los docentes dependen de las provincias en cuanto a lo que va a ser el proceso de vacunación, ¿no? Ah. Entonces, es ahí donde cada jurisdicción tiene docentes, obviamente hay una agenda nacional, donde nosotros también desde el Estado Nacional colaboramos en el pago del salario docente de todo el país. Pero ese es el objetivo que tenemos en un año, que tenemos que recuperar los aprendizajes que nos quedaron pendientes del año pasado, y también, Roberto, el impacto subjetivo que ha tenido la pandemia en nuestros chicos y chicas ha sido complejo, por eso también creemos que es importante una presencialidad cuidada en cuanto al regreso a partir del mes de febrero. Bueno, ahí está Tamara haciendo Ahí está. cara como diciendo, Trota No, tiene razón. tiene razón. Y yo y a mí que nadie me da pelota con mi pequeña paranoia, porque te aviso, Tamara, que Trota fue el que dijo, las escuelas hay que cerrarlas hasta que haya una vacuna. Casi se Bueno, lo come hay en una crudo. vacuna. Eso, Roberto, Casi se lo come en te crudo. quiero- Y después... No dije eso, Roberto. Ah, ¿no dijiste eso? No dije eso.
No, es importante decirlo. En una entrevista me preguntó el periodista, ¿usted piensa que no va a regresar la escuela con normalidad hasta que haya vacuna? Y lo sigo afirmando. Con la normalidad que teníamos en marzo del año pasado, hasta que no logremos la inmunidad social a partir de la vacunación. La palabra normalidad faltaba ahí. Claro, bueno, salió una agencia de noticias, que lamentablemente fue la agencia de noticias oficial, se olvidó la palabra normalidad, ¿no? Y obviamente a los 20 minutos salió un cable nuevo de esa agencia de noticias, corrigiendo el error, pero bueno, usted sabe que ya una vez que cuando sale, y mucho más en la época de redes sociales, todo tiene vida propia. Claro, pero sí, por supuesto que nosotros hemos dicho siempre que la vacuna no es condición indispensable. Sí, por supuesto, la vacuna nos va a permitir intensificar la presencialidad, porque el año pasado nosotros aprobamos los protocolos para el regreso seguro el 2 de julio, el 10 de agosto empezó San Juan y no había vacuna en San Juan, ¿no? Y tampoco no había vacuna en todos aquellos países que pudieron avanzar en cierto esquema de presencialidad. Pero los docentes están obligados a vacunarse y a volver a trabajar, entonces. No, obligados a vacunarse, nadie está obligado a vacunarse, ¿no? Sí, los docentes van a tener que ir a trabajar, nosotros creemos que hay que sostener el diálogo, yo lo vengo haciendo. Las últimas 2 semanas estuve en 13 provincias de Argentina, las 6 del NOA, las 4 del NEA y las 3 de Cuyo, y no solo dialogué con los gobernadores sobre esta agenda, sino también con los sindicatos en cada provincia. Ahora a las 7 de la tarde estoy yendo a Santa Cruz, y mañana estoy todo el día en Santa Cruz, el miércoles en Tierra del Fuego, replicando esta agenda para recorrer las 24 jurisdicciones antes que empiecen las clases y acordar el camino que tenemos que recorrer. Pero la vacuna es importante, hay que construir el consenso para que todo se vacune, y los docentes, por supuesto, que están en un grupo de riesgo hasta que no sean vacunados, no van a tener que ir a trabajar de manera presencial, sí sostener su trabajo a distancia como lo han hecho a lo largo de todo el 2020. Hubo una frase de Macri que a mí me causó gracia porque fue justo en enero que había vacaciones y dijo, abran las escuelas. Dijo, abran las escuelas, abran las aulas ahora. Y yo dije, ¿ahora? Estamos en enero ya, ahora. Y a partir de ahí, escucha bien, a mí me parece que a partir de ahí empezó a darse como una sensación exagerada de que de golpe tanto el gobierno de Cava, el gobierno nacional, les agarró como un ataque de necesitamos educación urgente, o como un ataque que por momentos yo decía, pero bueno chicos, ¿qué ataque? Era como demasiado, no sé, como demasiado poco creíble que todos estaban tan preocupados por la escuela, empezando por la frase de Macri, que era hasta graciosa, preocupado porque abran las aulas ya. Ahora, de golpe ellos ponen el 17 de febrero y usted dice, no, va a empezar el 1 de marzo. Y hay como una lucha política en eso de, como si no hubiese habido educación antes. Parece como que diciendo, bueno, a partir de ahora estamos todos luchando por la educación urgente, necesitamos esto ya. ¿Qué opina de lo que estoy diciendo? Varias reflexiones, Roberto, varias reflexiones. Primero, nosotros en el mes de noviembre tomamos 2 decisiones claves para la presencialidad en el 2021. En noviembre definimos que los docentes iban a ser grupo prioritario en la vacunación. Y al mismo tiempo le presentamos a todos los gobernadores y al jefe de gobierno un plan de acción para que la presencialidad vuelva a ser la al jefe de gobierno, o sea, a Larreta les presentaron el papel. Okay. A Larreta y a los 23 gobernadores. Sí, okay. ¿No? De cómo debería ser el plan de trabajo para que tengamos la máxima presencialidad posible, segura. Sí. Ahora, yo creo que es un desafío tan complejo que no hay que partidizarlo, ¿no? Como hacen algunos dirigentes. Y yo le quiero decir que la semana pasada estuve con 3 gobernadores que no son de nuestra fuerza política, con el gobernador Morales en Jujuy, con el gobernador Suárez en Mendoza y con el gobernador Valdés en la provincia de Corrientes. Y con ellos 3 podemos tener diferencias, pero compartimos la misma agenda de trabajo, que es tener presencialidad y darle a nuestra escuela lo que necesita. ¿Por qué? Porque cuando asumimos, inclusive veníamos en un fuerte proceso de retroceso en la inversión educativa. Y esto lo digo en términos objetivos, a partir del 2016. Y nosotros hemos logrado, ¿no?, en el presupuesto 2021, un aumento muy sustantivo de la inversión educativa, que por ejemplo implica que estamos multiplicando por 5 la inversión en infraestructura escolar, estamos multiplicando por 3 la inversión en nuestro plan de conectividad, estamos duplicando la inversión en las becas Progresar. Son todas políticas. Lo que hay que poner plata es que los maestros también el día de mañana puedan hablar de otra cosa que no sea de Sobremonte y Pizarro, porque te juro que por momentos veo los cuadernos de los nenes y son lo mismo, que les enseñan como casi lo mismo. Es como si te dijera, todavía estamos hablando de los afluentes del Orinoco. Y vos decís, bueno, estamos duplicando la inversión en la formación docente, claro, porque generar.
hay un montón de aspectos que implican que hay que construir consenso para que puedan cambiar los gobiernos, pero no se abandone una agenda educativa. Claro, porque si no cada uno viene con su librito, claro. Pero me parece que eso es fundamental ahora. Lo que sí tenemos que ser conscientes, como vos decías, Roberto, el año pasado fue un año de mucho esfuerzo. Fuimos atravesados por una pandemia, nuestro sistema educativo y el mundo. Yo reconozco el enorme esfuerzo de nuestros docentes. Bueno, perdón, en Europa cierran y abren, cierran y abren, cierran y abren. No cae ningún gobierno ni ninguno está tironeando políticamente de, ay, nosotros pusimos la escuela antes que ustedes. No, pero pasa, Roberto, Y sin embargo, cierran. Sí, pero no pasa en todos lados. Uno ve las críticas muy fuertes que está recibiendo Merkel en Alemania, ¿no? Y son a veces tan duras como lo que está ocurriendo en Argentina. Hay un esquema de tensión en un momento muy complejo. Sí. No somos tan únicos en pensar que solo la tensión que se está observando ocurre en Argentina. Ocurre en Uruguay. Uno ve lo que son las críticas al gobierno de la calle Pou por izquierda y por derecha. En Brasil, ¿no? Que hay un gobierno que está en una situación, ustedes vieron que están pidiendo la destitución ciertos sectores de la política brasilera al presidente Bolsonaro. Hay un esquema de fuerte tensión en todos los gobiernos del mundo. Por supuesto no es un momento fácil y además Argentina venía, en términos objetivos, vuelvo a decir, transitando una recesión económica. Ahora, de 2 años. Entonces, en esas condiciones no se impactó la pandemia. Entonces, no es, o sea, es una visión mía nada más la que me pareció que había como una cosa de, no sé, por ejemplo, de Larreta y su gente, como de, ay, que estamos desesperados por la educación, cosa que yo lo miraba como diciendo, no sé qué ataque les agarró, y al tiempo, ustedes dijeron, no, empiezan el 1 de marzo, o sea... No, 1 de marzo, Roberto, marzo. El calendario escolar lo define cada provincia. Y el calendario escolar se definió en diciembre. ¿No? En diciembre nosotros sí intentamos articular una mirada común. 14 provincias comienzan el 1 de marzo. ¿Y por qué está por qué parece la idea que flota en el ambiente como de que parece que Larreta y su gente son los súper preocupados por la educación o por que abran las aulas y el gobierno parece que no, o parecía que más o menos? No, bueno, creo que como que viste como que uno de los dos abrazó esa bandera, así se agarró de ahí. Creo que hay cierta construcción social, ¿no? En algunos medios de comunicación particulares que pueden tener una mirada crítica a nuestro gobierno, que intentan reflejar esa mirada. La realidad es que yo creo que el desafío que tenemos por delante implica dejar ciertas diferencias, porque no es fácil el momento que estamos transitando. Si nos vamos a poner a joder con... O sea, en Cava empiezan en febrero. La Ciudad de Buenos Aires el 17 de febrero, pero hay otras provincias que también regresan escalonadamente el 17 de febrero. La mayoría empieza la primera semana de marzo, hay inclusive algunas jurisdicciones que empiezan la segunda semana de marzo, pero creo que esta pandemia también nos deja enseñanzas importantes, ¿no? Que es la necesidad importantes, ¿no? Que es la necesidad de priorizar esa agenda educativa más allá de la diferencia, y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires lo que ocurre es que muchas veces se nacionaliza lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y no se observa todo lo que ocurre en el resto del país, que por supuesto en muchos aspectos es muy positivo y en otros aspectos hay muchísimas cuestiones también por mejorar. ¿Oíste, Tamara? Bien. Entonces te quedaste... Bueno. Lo amo, le creo todo a Trota, sí. Bueno, ¿lo ves ahí? Ya me convenció. Listo, ya lo convenció. Yo le creo a Torta, pero también me acuerdo de la imagen de Pink Floyd de cuando los nenes entraban en una picadora de carne, así los llevaban así. No, ya abrió todo, tienen que abrir las escuelas, es lo sí, último. pero tampoco que la gente crea que entonces, porque viste, el argentino enseguida dice, bueno, che, está todo mucho mejor, ¿no? No. Viste que ahora no, está todo mucho más tranquilo, ya abrieron las escuelas. No, pero abrir las escuelas, lo que sí, yo comparto en lo que está diciendo Tamara, que es muy importante, y yo lo he hablado con los gobernadores en todos estos encuentros que hacemos en cada provincia. Tenemos que cuidar la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Puede ocurrir que en alguna escuela no se va a poder ir a clases si la situación epidemiológica se complejiza, y es posible, como ha ocurrido en Reino Unido, en Alemania, pero estos cierres de escuelas, si llega, tienen que ser de corto plazo, analizar día a día, y también los gobiernos tienen que priorizar la escuela. Esto quiere decir, es mucho más importante la escuela que jugar a la pelota. Claro. Entonces, si en algún momento no se puede jugar a la pelota, bueno, si hay cosas que no pueden ocurrir para que no haya un nivel de circulación que ponga en jaque la posibilidad de la presencialidad de la escuela. Y eso lo tenemos que defender entre todos,
y es lo que tenemos que llevar adelante en este momento. Claro, claro, o sea, en realidad, porque si no la gente cree que, por ejemplo, después se va a venir la de que para no quedar mal, yo como gobernador X, no quiero quedar para el orto, entonces ¿qué hago? No quiero cerrar la escuela y vos me estás diciendo, no, flaco, pero hubo infectados en la escuela. Entonces empieza el tironeo de no quiero cerrar la escuela porque quedo como que no me conviene. No, y en realidad vos estás diciendo, bueno, está bien, pero si abrieron casinos, abrió todo, ¿cómo no van a abrir las escuelas? Bueno, es lo último que queda. Bueno, pero el casino es un lugar. Las escuelas en la presencialidad y tiene que ser un regreso seguro con protocolos, que es el compromiso de las 24 jurisdicciones, porque tenemos que cuidar a nuestros hijos, por supuesto, a nuestras hijas, también a nuestros docentes, pero todos sabemos que tenemos que tener, ¿no?, nuevamente la presencialidad, porque además el mundo y Argentina han demostrado que con protocolos, cumpliendo esos protocolos, podemos tener un regreso escalonado que va a alternar presencialidad y no presencialidad, porque no es que van a volver todos los chicos todos los días. Claro, pues mucha gente cree que es eso, 200.000 millones de pibes todos yendo al colegio de vuelta, con los padres parados en la puerta con sus 4x4. No, bueno, hay que escalonamiento, todas estas cosas. Sí. Ahora justo estoy entrando al Ministerio de Transporte para ver al ministro Meoni, porque estamos viendo también todo lo relacionado a lo que va a ser la gestión del transporte para poder tener una llegada segura a la escuela. Bueno, muchísimas gracias por esta nota. Tamara, ¿estás tranquila? Muy tranquila me dejó. Bueno, ok. Yo voy a ver qué hago. ¿Tengo derecho a hacerla por Zoom? O sea, ¿hay derecho al Zoom? No. Ah, ¿cómo que no? ¿No hay derecho al Zoom, Trota? No, a Zoom sí, hay que usar la tecnología para pero digo, pero si vos querés que tus pibes sigan por Zoom las clases, que no vayan... No. La vuelta a la escuela es obligatoria. Por supuesto, obligatoria. Tenemos que construir la confianza para que vos veas que podés enviar a Lorenzo, ¿es tu hijo? Sí, con tranquilidad a la escuela. Muy bien. ¿No? Entonces, Dios mío, que eso es importante. Dios mío, el aumento que me van a hacer pagar esto por mandarlo al colegio. Querido, es obligatorio. Le agradecemos, Trota. No, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias.